Comenzamos con el círculo de la cabeza. Deja el espacio suficiente, por favor, para el movimiento de los brazos. No vamos a hacer una animación, vaya, no vamos a hacer una animación, es simplemente el efecto, las líneas que aplicadas en storyboard, en cómics, en dibujo de cuentos, de manera estática, puedes representar esas líneas de movimiento que se utilizan muchísimo en los cómics, precisamente. Círculo principal, barbilla. Barbilla muy estilizada. Me imagino que ya, no sé si hayan visto una película de Bruce Lee, eh, que fueron pocas películas de Bruce Lee. Ahorita vamos a contar también un poquito sobre la historia de mi tío. Línea de la mitad del rostro. Tiene una historia muy interesante. Eh, Línea de los ojos a la mitad del círculo. A la altura de los ojos, precisamente, vamos a colocar las orejas. A la altura de la línea de los ojos. Y las orejitas hacia los lados. Deja el espacio para la patilla del cabello. No vamos a enfocarlo demasiado en el rostro, el diseño del rostro es más el diseño corporal, ¿sí? El movimiento corporal, aunque sí vamos a agregar algunos rasgos, que va a estar bien fácil, más una rayita en los ojos. Colocamos el volumen del cabello hacia arriba, suficiente volumen en el cabello, cubriendo toda el círculo en la parte de arriba y un poco más, o la línea rebasada del borde de la oreja. Antes de colocar el cabello en la frente, vamos a dibujar, por favor, los ojitos de manera muy sencilla. Dibujamos un pequeño trapecio solamente en la parte superior. No completamos la línea de base. Recuerden que la separación entre ojo y ojo es el mismo ancho de un ojo. Entonces, hacemos la separación y colocamos el pequeño trapecio. Va a ser un sketch, obviamente nos conviene muchísimo enfocarlo en un sketch en toda la base de nuestro dibujo porque va a tener muchas líneas de movimiento, muchas líneas de acción. Entonces, no se vayan a preocupar por la exactitud del personaje, ni mucho menos por los detalles demasiado minuciosos. Colocamos la línea del iris, déjale un poquito de brillo para que se vea un poco más completo. Bien, aparte el diseño, o bueno, más bien la fotografía de las imágenes es demasiado simple, de baja calidad comparado con las actuales, en donde el alto contraste, la simple iluminación hace muchas líneas muy marcadas en toda la silueta de las partes. Desde la nariz, por ejemplo, aquí podemos enfocarlo en la nariz. Podemos hacer un dibujo, un diseño muy sencillo. Nariz, ceja, la ceja ligeramente poblada y muy larga hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia arriba, ¿no? Tiene así como que la cejilla peinada para arriba. Y el borde de la nariz, observa el borde que delinea o enmarca la fosa del lado derecho. La base de la nariz, por supuesto. La base de la nariz. Y de hecho, ese es otro de los personajes, como el tema de ayer de los rostros icónicos del cine. De hecho, Bruce Lee también es un rostro icónico. Con poquito que le agregues un detalle muy similar a su referencia física, fácilmente lo puedes identificar. Ahorita que lo dibujemos así con los músculos y el movimiento automáticamente, ¿no? Dices, ah, es Bruce Lee. Colocamos la línea el surco labial. Aquí el surco labial muy ligero. Y la línea de la boca muy delgada, delgadita. De hecho, es uno de los pocos ejemplos en donde se coloca la línea sin tanta forma, la línea de la unión entre los labios y una pequeña formación del labio superior con dos triangulitos. Y de manera muy sencilla, en lugar de dibujar el labio de abajo, solamente colocamos la sombra que está debajo del labio.
solo la sombra que está debajo del labio. Y esferizamos un poquito la barbilla. Les voy a pedir que en este tipo de dibujos hagamos por favor el sketch con líneas en diagonal. Líneas en diagonales que nos van a marcar también parte del movimiento. En el pómulo del lado derecho colocamos una pequeña sombra y agreguen una líneas en diagonal. Las líneas en diagonal también son referencias de movimiento. El lado derecho del surco labial, dentro del ojo debajo de la ceja, y el pequeño espacio en la frente arriba de la ceja derecha. Toda esta basecita lleva un poco más de sombra. Contorneamos un poquito la figura, la silueta del rostro desde la barbilla. Conectamos con la oreja. Y aquí ya podemos, como ya tenemos el espacio de las cejas, ya podemos completar desde la patilla, enmarcar un poquito con algunas líneas hacia la frente el cabello. Y aquí de nueva cuenta colocamos el diseño del cabello, pero muy sencillito, por favor. Con líneas en diagonal sería más que suficiente para que también tenga un poco de movimiento y relleno bastante simple. Separando un poquito los espacios, dejando los brillos un tanto vacíos. Y repito, todo el dibujo se va a enfocar en líneas de movimiento. No va a ser un realismo porque no nos va a convenir hacer un efecto realista en un dibujo con mucho movimiento. Nos conviene primero comprobar o elaborar el sketch con las líneas para después, y ya si quieres y te gusta, le puedas agregar un realismo como tú. Del lado izquierdo no lleva sombra. Limpiamos un poquito la línea guía para que se quede un tanto vacío esta parte. Y listo. Vamos a agregar el cuello, por favor. Toda la parte de la cabeza, pecho, se va a mantener un tanto estática en el dibujo. En los brazos es donde vamos a elegir una posición para poder de ahí colocar las líneas de movimiento. Agregamos el cuello, por favor, líneas casi paralelas hacia abajo, con la V al centro del cuello que marca la manzana y la división de los músculos laterales, y que enmarca también, por supuesto, la silueta en la barbilla. De preferencia en diagonal las líneas, por favor, en diagonal. Un poco el dibujo, el diseño de los músculos, trapecio del lado izquierdo, trapecio del lado derecho, y sombreamos muy ligero en diagonal. Va a ser un tanto el dibujo directo, pero marcando precisamente los músculos como piezas individuales, como aquí en los trapecios. Pectoral. El pectoral nace primero desde la clavícula, perdón. Aquí las líneas en la clavícula, en la parte superior del pectoral, y de aquí se hace la división para dibujar el pectoral izquierdo, un tanto vertical, pectoral derecho, un tanto triangular. La posición del cuerpo está más inclinada hacia la derecha. Y aquí al centro del pecho hay sombras también que enmarcan precisamente el diseño del pectoral, con líneas en diagonal, formando las sombritas.
Del lado derecho del pectoral hacia la axila lleva sombra. Del lado izquierdo solamente hay mucha luz, únicamente el pectoral izquierdo, pero al centro es donde lleva un poquito de sombra. Esa partecita nada más. La iluminación viene de la izquierda, por lo tanto las sombras en cada parte se tiene que colocar del lado derecho. La línea del abdomen sigue la línea del centro. No es un abdomen bastante amplio porque el pantaloncillo cubre los 4 músculos de abajo en el abdomen y solamente se observan 4 de arriba. Debajo del abdomen aquí hay 2 músculos debajo del pectoral, 4 y enseguida viene el pantaloncillo. Cada músculo, por favor, lo sombreamos. Aquí se alcanza a ver mucha sombra de relleno en cada pieza del recto abdominal. Y el lateral un poco formando una pequeña caja fuera del pectoral, de espalda alta, y el lateral del abdomen. Lateral del lado derecho, ampliando un poquito fuera del pectoral también. Y hay unas cuantas líneas de formación de músculo en los oblicuos, en el lateral izquierdo, que de manera muy sencilla podemos marcar. Lo que sí se marca un poquito más es la división de la, ¿cómo se llama? Dorsal, el músculo dorsal que está en la parte de la espalda, espalda alta. Esta línea de división atrás que enmarca precisamente toda la espalda. Ese de aquí. Muy bien. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Ah, perdón, una parte del pantaloncillo también, nada más. Una parte del pantaloncillo. Y ese lo rellenamos como tal. En todo el dibujo nuestro modelo va a ser Bruce Lee, ¿eh? En todos los dibujos, para no entrar en problemáticas de diferentes rasgos y no, un solo modelo va a ser más que suficiente, aparte de que el ejemplo de los movimientos de Bruce Lee en el dibujo que vamos a desarrollar el día de hoy es perfecto. Entonces, ni todos los ejemplos que vamos a desarrollar, de hecho, hay un mundo de ejemplos de movimiento de la técnica de Bruce Lee, que se adapta precisamente como un muy buen modelo para hacer este tipo de prácticas. De hecho, tuve que, la mejor referencia buscar GIF para poder mostrar precisamente este cambio de posición en los brazos, en las piernas, del punto A al punto B. Es una de las mejores herramientas. Algo muy parecido a esto, muchachos, hacían los dibujantes para no irme muy lejos, los dibujantes de Disney, por ejemplo, cuando en la época donde no existía tanta tecnología de la animación digital, se realizaban los dibujos por medio, o teniendo la referencia del modelo en vivo. Cuando dibujaban, por ejemplo, es que no me acuerdo cuál era la princesa, una de tantas princesas, creo que era Blancanieves, si no me equivoco, este, o Bella, creo que de la Bella y la Bestia. Estaban diferentes dibujantes alrededor de una actriz, alrededor de la actriz. Y la actriz al centro del lugar, empezaba a bailar, empezaba a hacer movimientos como de danza, ¿sí? Como de ballet, para poder los dibujantes interpretar el movimiento de una actriz y aplicarlo precisamente en la animación tradicional. Y ese era su único recurso de que, oye, ¿cómo consigo el movimiento de un baile? No, pues los tipos a lo mejor ni sabían bailar, entonces no tenían ni idea de que cómo se mueven los pies. Ah, bueno, pues pusieron una actriz
empezó la actriz a bailar, a hacer movimientos repetidos, obviamente. Era un loop. El loop es, inicia y termina y vuelve a empezar. Inicia, termina, vuelve a empezar. Y así estaba la actriz por minutos. Bueno, la verdad no sé cuánto tiempo estaba, pero era Blancanieves, ándale, fue la primera princesa. Creo que sí, fíjate, fue Blancanieves. Y están como tres o cuatro dibujantes alrededor y la actriz disfrazada de la princesa bailando, en repitiendo, ¿no? Así haciendo los movimientos en repetición. Y los dibujantes estaban en friega ahí dibujando paso uno, paso dos, paso tres. Paso uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y es muy similar a lo que vamos a hacer nosotros. El detectar esas partes de movimiento. ¿De acuerdo? Hasta aquí que espero que ya hayan terminado. Ahora, fíjate muy bien. Vamos a detectar, por favor, la posición de los brazos a donde termina el movimiento. O bueno, más bien a donde casi termina el movimiento. Cuando se dibuja ese tipo de elementos, tienes que detectar el movimiento donde termina, no donde empieza, porque pues donde empieza, pues no puedes colocar líneas de movimiento porque no pasó ningún tiempo para el movimiento del brazo, no, tiene que ser donde termina. Y las líneas de movimiento van a ser de ahí donde termina hacia atrás. Ahorita les voy a explicar con dibujitos. Colocamos el brazo del lado izquierdo, primero el hombro del lado izquierdo, hombro del lado derecho, y vamos a colocar, por favor, observa la mano que nosotros vemos, la mano que nosotros vemos a la derecha, esta de acá, miren, esta de aquí, esta de aquí que va arriba, esta de aquí, la vamos a colocar justo donde llega hasta este punto, ¿sí? Donde muestra la parte externa de la mano, ahí, ¿sí? En ese punto, donde muestra la parte externa de la mano, de tal manera que nos conviene principalmente colocar un guantecito en esta zona, a la altura de los ojos. Me van siguiendo ustedes, no se preocupen. Parte externa de la palma de la mano y el guantecito de los dedos hacia arriba y con el pulgar hacia la derecha. Esa es la posición de la mano, su mano izquierda, la que nosotros vemos a la derecha. ¿Sí? Donde llega a ese punto, colocamos la otra manita justo donde esta mano que vemos a la derecha se detiene ahí, la otra mano se coloca acá debajo, en esta parte de la cadera. Aquí colocamos la manita de abajo, palma de la mano, palma de la mano y hacemos el guantecito de los cuatro dedos en esta posición y el pulgar hacia arriba. No sé si lo alcanzan a detectar, pero el pulgar está aquí hacia arriba y la manita, los cuatro dedos hacia abajo. Hagamos eso, por favor, primero. Y repito, tienen que detectar dónde termina el movimiento para poder hacer las líneas de ráfaga, o bueno, las líneas de movimiento hacia atrás, desde donde inicia y hacia donde termina, tiene que dibujarse el elemento entero. Muy bien, vamos a concentrarnos por favor en esta parte de la mano, pero antes dibujamos por favor donde termina el boceto de esqueleto de la muñeca al codo y del codo al hombro. Esa sería la posición donde termina el movimiento. Bien. Y en la otra mano que va hacia arriba a la derecha, del codo a sí, del codo a la muñeca, tiene esta posición y del codo al hombro, esta otra. Primero el boceto de esqueleto. Aquí me explico con detectar dónde termina el movimiento, ¿no? Dónde termina el movimiento y ahí dibujamos. Y todo lo que va hacia atrás o desde el inicio hasta ese punto pues, es donde vamos a colocar las líneas. Concentrémonos, por favor, en las manos y dibujamos el dedito de manera muy sencilla dentro del guante. Aquí la manita de abajo casi no se alcanza a ver, pero vamos a dibujarlo correctamente. Nudillos. Aquí solamente marcamos unos 3 nudillos.
Marcamos solo unos 3 nudillos y dibujamos cada dedito un tanto directo, ¿eh? Es una falange, dos falanges, tres falanges para el índice. Dice, ¿puedo repasar los que, Gaby? No, los tratos o los trazos. No le entendí, Gaby. Colocamos de una vez el dedo pulgar y dibujamos la uñita. Dedo medio, misma posición. Tres falanges, sobresale del dedo índice y el dedo anular aquí pegadito también. Uno, dos y tres. Esa sería la posición de la mano que va hacia abajo. ¿De acuerdo? La posición muy sencillita de la mano que va hacia abajo. La mano demasiado abierta, demasiado abierta. Bien, formamos de manera muy simple el antebrazo desde la muñeca, de la muñeca hacia el codo, con un ovalito aquí para el antebrazo pegadito al codo. Y silueteamos un poco. Va a resultar en un efecto muy, muy cómic, repito, como lo menciono al inicio, porque es donde más se adaptan las líneas de movimiento. La sombrita, recuerda que la luz viene del lado izquierdo y la sombra la colocamos al lado derecho. Al lado derecho de los dedos de cada parte. ¿De acuerdo? Del codo a la muñeca colocamos esta sombra y ahora viene del codo al hombro. Del codo al hombro dibujamos sencillamente el bíceps y el tríceps por acá atrásito y sombreamos todo el bíceps hacia el lado derecho, parte del hombro que se conecta aquí con la axila y lo demás ya nada más se siluetea de esta manera. Ahí terminaría ese bracito. Ah, ok, sí, con el plumón o con el bolígrafo, la pluma, es correcto, Gaby. Ahora la otra manita, vámonos con otra manita. Es una mano muy normal, la mano que va hacia arriba. Definimos desde el pulgar, aquí simplemente trazamos el movimiento del dedo pulgar y formamos un poquito la uña. Dedo índice, pero antes marcamos los 4 nudillos. Aquí está una mano enterita. Una mano entera. La línea del guantecito nos ayuda a marcar dónde va a posicionarse cada uno de los dedos, o bueno, la punta de los dedos. Y dibujamos aquí falange 1, 2 y 3 del dedo índice y marcamos la uña. Falange 1, 2 y 3 más grande del dedo medio. Y falange 1, 2 y 3 del dedo anular, un poco más pequeño que el dedo medio, mostrando también la uña. Y el dedo meñique, más pegadito al anular, 2 y 3. Muy bien, sombra del lado derecho de cada dedo, una sombra muy ligerita, en diagonal,
muy ligera en el canto del lado derecho, en el dedo pulgar. Damos el volumen aquí para la muñeca y hacia el antebrazo, directo hacia el codo, un pequeño ovalito que va hacia el codo y se une la muñeca con el codo. Aquí una ligera separación en diagonal de la luz en la orillita del lado derecho. Una pequeñita separación. Y ya lo poquito que se alcanza a ver del bíceps y tríceps hacia el hombro, ya cualquier cosita lo agregamos a este punto. Muy bien. Hasta ahí, Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Ahorita a ver si busco el video ese que les digo de la princesa que está así bailando y los dibujantes están alrededor. Perfecto. De preferencia, también cuando dibujen efectos de movimiento o cuando traten de interpretar esto es bien importante también. Nunca coloquen los elementos, las extremidades o los objetos al frente de un cuerpo. Por ejemplo, esta manita, la de arriba, todavía recorre, ¿verdad? Todavía recorre. Y si te fijas, se posa sobre la cara. Si lo ves, se posa sobre la cara, incluso baja. De hecho, baja y luego sube otra vez, pero está en esta zona. Nunca dibujen sobre esta zona. Como ya tienen un dibujo en ese espacio, nunca dibujen sobre una zona que ya está completa. ¿Sí? Siempre colóquenlo a un lado o de perfil. Esta manita que va de abajo, si te fijas, sube todavía, sube y más o menos como a esa altura, ¿no? Y se posa todo este movimiento que está sobre el cuerpo, nunca lo dibujen encima de un cuerpo. Siempre sean muy claros con sus dibujos. Hay un error bien común en donde colocan una mano por enfrente y se amontona todo y no puedes distinguir a simple vista qué es lo que está dibujando o qué es lo que está al frente, qué es lo que está por detrás y se produce una confusión visual muy común en esos tipos de errores. Entonces siempre colócalos separados, ¿sí? Elementos separados. Un ejemplo muy sencillo es los dibujos de los egipcios, los perfiles egipcios, que nunca dibujaban de frente, siempre de perfil y con las extremidades separadas siempre del cuerpo. Siempre las extremidades separadas del cuerpo para que todo o cada parte del cuerpo formara o tuviera un espacio individual y en el dibujo. Entonces vamos ahora a observar de dónde nace el movimiento. Fíjate, la manita que nosotros vemos a la izquierda nace de aquí, de esta parte, ya lo viste, más o menos a esta altura. Entonces, esta manita, la manita del lado izquierdo, vamos a hacer una pequeña siluetita aquí, un guantecito. Este es de la mano izquierda, la que nosotros vemos a la izquierda. Aquí, un pequeño guantecito. Muy ligerito, en sketch, este guantecito. Y la otra mano nace de acá afuera a la derecha. Abajo a la derecha, ya viste dónde corta. La mano que va a la derecha empieza desde aquí. Entonces aquí colocamos también un guantecito. Dedo pulgar. Y el guantecito hacia la derecha. Acá. Entonces ya dibujamos ya completo dónde termina. Ahora vamos a señalar dónde comienza. Y dónde quieres que comience. Y también de preferencia realizar el comienzo fuera del cuerpo. ¿Sí? Nunca encima. Si la mano comenzara aquí justo en la cara, no, ignoraría eso y lo movería un poquito hacia afuera, ¿sí? Para que ningún elemento se sobreponga.
¿de acuerdo? Entonces, ahora ya muy sencillito, observamos la amplitud del movimiento, primero del brazo que vemos a la izquierda. Toda la amplitud del brazo hace una letra C, ¿sí? Hace una letrita C desde donde termina, o bueno, más bien de donde inicia hasta donde termina, hace una letra C. Entonces, hacia la izquierda colocamos líneas paralelas. Comienza con el meñique, mira. Si aquí está el meñique, vamos a señalar el meñique. Lo voy a marcar con rojo para que no se me pierda. Señalamos el meñique. Sencillamente tenemos que unir dos líneas mínimo, dos líneas paralelas. Te recomiendo que lo hagamos en el meñique, de meñique a meñique, digamos, y de pulgar a pulgar, de pulgar a pulgar. Con esto se va a ver muy padre el movimiento donde gira la mano, el pulgar acá arriba está, en la mano de arriba el pulgar está abajo y en la mano donde termina el pulgar está arriba. Por lo tanto, y al revés el meñique comienza arriba y termina abajo. Entonces, la letra C que forma el movimiento, primero lo podemos hacer con una línea punteadita, de meñique a meñique. El meñique nos va a dar la primera línea de referencia hasta aquí. Una letra C como tal. Sí, una letra C. Y ahora el pulgar, observa que tiene que moverse, observa el movimiento del pulgar. En la parte interna, en la parte interna simplemente gira, se une un poquito y luego se separa nuevamente. Y básicamente ya tenemos las dos líneas básicas para poder interpretar la línea de movimiento. Colocamos, por favor, ahora hacemos una pequeña silueta de inicio a fin con esta rasgadura o línea amplia que inicia desde el brazo arriba, termina abajo y mínimo se usan dos líneas para el borde. Máximo puedes aplicarlo en cada dedo. Si se puede, si quieres aplicarlo, por ejemplo, una línea para el meñique y otra línea para el pulgar, pero ¿qué tal si agregamos otra para el dedo anular, otra para el dedo medio? Y ya tú decides qué tantas líneas colocas, pero con dos mínimos son más que suficientes. Colocamos ahora la de la mano derecha. Observa dónde comienza. Aquí es un movimiento más cortito. Sí, es un movimiento más corto. Ubicamos el dedo pulgar y el dedo pulgar. Dedo meñique y dedo meñique. Y aquí hay una curvatura de la línea. Lo voy a marcar desde el pulgar primero. Primero desde el pulgar. Comienza. Aquí es una letra, también una letra C, pero más cortita. Hace esto, sencillamente hace esto. Y aquí lo interesante viene cuando el meñique gira y hace esto el meñique, mira. Aquí gira la manita. Aquí gira la manita y el meñique se sube así. Si lo ves en movimiento, hace ese giro. ¿Sí? Y ese destello, esa ráfaga, es como un listón, el efecto del listón. Hay una aplicación muy bonita para los que conocen de fotografía. También hay otra aplicación muy padre cuando toman una foto con una exposición muy lenta, cuando la velocidad de la fotografía es lenta, que lo ponen, no sé, a un segundo, 2 segundos, 5 segundos. Toman la foto y la cámara se tarda un segundo o 5 segundos, dependiendo de la programación, en tomar la foto y todos los movimientos que hagas en la foto dentro de ese tiempo lo registra la cámara y se ve padrísimo cómo se ve la estela de movimiento. Entonces, para este caso, el movimiento del meñique y del pulgar son nuestras líneas fundamentales. Y se hace este listoncito. ¿De acuerdo? Ya nada más basta con completar precisamente el brazo,
Si observas el bracito lo podemos contornear. Donde inicia la manita, me regreso otra vez a la mano izquierda, por favor. Regresamos a la mano izquierda. Aquí ya nada más es hacer una seguimiento. Un seguimiento del brazo con líneas muy sencillitas del hombro hacia el codo y marcamos estas pequeñas líneas donde el brazo, el eje precisamente del brazo es el hombro y se va moviendo nada más. ¿Sí? El eje del brazo, repito, eso es más conveniente realizarlo con un sketch para poder revolver todas las líneas. Incluso también puedes marcar un poquito el borde de la mano, la repetición, el eje de movimiento que va trasladándose, pero desde el brazo principalmente. Y eso es un movimiento lento, son líneas muy, muy sencillitas todavía. Brazo derecho, observa dónde comienza. Y aquí donde comienza es el brazo recto, un tanto recto. Se va girando. Puedes hacer incluso estas líneas, los bordes. Con líneas muy sencillitas. El eje ya lo tenemos, el eje nunca lo vayan a perder, el que unimos de pulgar a pulgar y de meñique a meñique. Esas son las guías que más se van a marcar siempre. ¿Sí? Los bordes. Incluso los puedes marcar, si se te pierden un poquito, márcalos un poco más fuerte. El borde del pulgar en ambas manitas. Del meñique en ambas manos. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Y vamos a pasar al siguiente. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Cuando quieras interpretar movimiento, generamos aquí nada más, hacemos por favor una anotación del punto A al punto B. Esto lo utilizan mucho los storyboardistas. Se usa muchísimo en el storyboard para poder hacer un movimiento de alguna escena de pelea, cuando el personaje va corriendo. En el storyboard se hacen un montón de anotaciones y las anotaciones principales son en movimiento, las líneas y marcar del punto A al punto B, o a veces marcan diferentes partes. Ahorita vamos a ver un ejemplo del punto A al punto B y luego al C. Dice el de la izquierda, ¿cómo lo uniste a cuál punto? El de la derecha, de pulgar a pulgar, Katia, y de meñique a meñique. Aquí lo marqué con puntitos rojos. El meñique, aquí está este punto, y de la manita de arriba. Y se une con una línea hasta el otro meñique. El punto A al punto B. Y la otra línea de ráfaga es de pulgar a pulgar. De pulgar a pulgar. Correcto. De pulgar a pulgar. Y de meñique a meñique. Son las dos líneas principales que tienes que unir. Del brazo nada más el eje es el hombro. Y del brazo el eje es el hombro. Es como un compás. Y de aquí simplemente con líneas muy sencillitas es esto. Va bajando, va doblándose. Y se dobla para el otro lado. Y es marcar un movimiento nada más. Líneas muy sencillas. Marcando el movimiento. En el otro brazo de igual manera. El hombro es el eje. Inicia en el punto A. Y va pasando por todo el movimiento hasta terminar al punto B. Y es como un abanico. Tal cual un abanico. Es el ejemplo del abanico. Oigan esta joya. Es una de mis películas favoritas. La de Kung Fu Panda.
Fíjense, yo siempre les he dicho que, bueno, no sé si aquí les he mencionado en este taller, pero a mí me cae muy mal Omar Chaparro. Omar Chaparro me cae muy mal como actor, se me hace muy arrogante como actor, como actor, no sé como persona, pero como actor se me hace muy arrogante. Pero en el doblaje de Kung Fu Panda es es oro ese tipo. En el doblaje de Kung Fu Panda le quedó como anillo al dedo. Entonces me cae bien, pero no tan bien. O más bien me cae mal, pero no tan mal. Como actor no, creo que hasta me da pena ajena su actuación. Pero como el doblaje de Kung Fu Panda estuvo padrísimo. Vámonos con el siguiente, muchachos. ¿Se entendió hasta este punto? Todas las líneas de movimiento. Entonces apuntamos, es correcto, Katia, si lo apuntan. Las ráfagas salen del hombro, es el eje. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. En el siguiente, vamos a mostrar ahora unas líneas de acción donde combinamos otros más elementos. Es también una característica ya de dos personajes en esa fue una exhibición bueno, ahorita les cuento la historia. Colocamos primero las partes del cuerpo. Primero el de Bruce Lee, por favor. Utiliza un espacio horizontal de preferencia. Nuevamente, por favor, muchachos, marcamos donde termina el movimiento. ¿Sí? Ahí. Donde termina después del golpe. ¿Correcto? Despuésito del golpe, ¿cómo hace ese eje de acción? Te digo que esta práctica está muy padre porque tienes que detener tus ojos ahí donde quieres poner el personaje, pero no se preocupen, aquí lo vamos haciendo todos juntos. Círculo principal está de perfil, marcamos la barbilla, el arco de los ojos si lo quieres colocar, la naricita. Nos conviene colocar sencillamente la ceja nada más, solo la ceja, el detalle de lo demás no se alcanza a notar muy preciso, solo la cejita, oreja, volumen de la cabeza o del cabello hacia arriba y hacia atrás, atrásito de la oreja. Y aquí para no batallar y rellenarlo de manera muy sencilla, con una posición en diagonal nada más para el cabello y listo. También le va a dar movimiento. Cuello. Está bien padre la silueta del cuerpo porque no dibujamos músculos. Ya nada más es el diseño de la ropa. Está bien padre, ¿verdad? Te puedes quedar minutos viendo Es el de Bruce Lee, muchachos. Bueno, pues vamos a empezar con la historia de Bruce Lee. Está bien triste. Bueno, está muy padre la historia, pero es una historia triste porque falleció muy joven. Falleció a los 32 años, fíjense. A los 32 años. Eh, Cuando Bruce Lee, vamos dibujando el cuerpecito, por favor, en el último movimiento. Pero antes vamos a colocar, por favor, la clásica línea de animación. Observa que cuando termina de dar el golpe, se genera una línea de animación, una línea de acción desde el cuello hasta la punta del pie trasero. Esta de aquí, en diagonal. Traza una línea guía, recta totalmente. Si te fijas, termina el movimiento y desde la cabeza hasta la punta del pie trasero se genera una línea totalmente recta. Cuando antes de dar el golpe, la línea está curva, el pie flexionado. Y aquí también tienes que, ahorita lo vamos a detectar precisamente dónde inicia, pero primero dónde termina, donde se estira totalmente. Y esto nos va a marcar la última posición. Colocamos, por favor. Dice, esa imagen me recuerda cuando mi hermana me golpeaba de niña. Le dio un empujón tan fuerte que cayó al piso y le dije, ya no me vuelves a pegar. Y ya nunca me pegó. Bien ruda, pero así aprenden, ¿verdad? Fíjense, muchachos, no es
es una anécdota, no es para incentivar, ¿verdad?, la violencia. No es para incentivar la violencia, pero a mí, mi padrino, que en paz descanse, siempre nos incentivaba a defendernos también como alguien. Nos motivaba mucho a defendernos, que no fuéramos dejados y que no abusaran, ¿no?, de la confianza o simplemente del jugueteo que de repente se vuelve ya violencia y bullying y demás. Y decía mi padrino, si no entiendes por las buenas, es porque quieres golpes. y no siempre lo aplicábamos, ¿verdad? Pero cuando se lo merecían, pues hay muchos ejemplos, ¿no? De cuando alguien, si no entiende por las buenas, es que quiere golpes y con eso ya. Pero es nada más una anécdota, pero es a veces muy cierto, ¿no? De los abusones. Con eso es la única manera con la que se calman. La única manera, lamentablemente. No, 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 como que su cerebro es bien chiquitito, ¿verdad? De los bullying. Colocamos, por favor, la línea del cuello. El cuerpo, desde el cuello de la camisa, es un rectángulo como tal. Vamos a formar, por favor, el rectángulo uniendo desde el cuello hasta la cadera primero. Un rectángulo. Y la formación, repito, es un trapecio estilizado hasta este punto. Y antes de los brazos, antes de cualquier cosa, primero nos basamos en la línea eje, así que de la rodilla, perdón, de la cadera, bajamos la línea hacia la rodilla, aquí incluso marcamos un poquito de arruguitas en la ropa, y de la rodilla hacia el tobillo, en el tobillo también termina con un remate de arruguitas, recto, atrás de las líneas rectas. Y el piecito, observa cómo termina el piecito, donde también se alinea precisamente con toda la pierna, se alinea. Algo muy sencillo, muchachos, es nada más para señalar el efecto de movimiento, ¿sí? Con figuras muy sencillitas, ¿de acuerdo? Ahora, observa la otra pierna que también hace un triángulo perfecto, donde la pierna de atrás se estira totalmente, la de abajo también lo hace, pero hacia el frente ahora. Rodilla, el chamorrito con un poquito de líneas de las arrugas y el pie totalmente en perfil, a la misma altura del otro, sin ninguna diferencia, a la misma altura del otro. ¿Correcto? Ese es el último movimiento. Empieza flexionado y termina totalmente alineado. Está padrísima, por ejemplo, Bruce Lee. El papá de Bruce Lee era un actor de cine. No tenía muchos papeles así importantes, pero trabajaba en la industria del cine. Bruce Lee le gustó muchísimo el tema del cine, veía a su papá y quería seguir de ejemplo. Vamos a colocar el hombro que va hacia abajo primero, el brazo que va hacia abajo desde el hombro. Casi se estira también totalmente, hace una pequeñita flexión hacia la muñeca y aquí contorneamos el guantecito de la mano. Podemos dibujar los deditos así directos, directos. Entonces Bruce Lee desde muy pequeño, al ver a su padre cuando trabajaba en el cine, le interesó muchísimo unirse precisamente a la industria del cine también. Y no recuerdo cuántos años tenía Bruce Lee, pero desde muy niño, creo que tenía 7 o 9 años, no recuerdo exactamente, pero a los 7 o 9 años más o menos, hace su primera aparición en una película en China. Y ahí muestra la característica, el toque de la nariz cuando se enoja, que empieza a tocarse así la nariz con el dedo pulgar. Se enoja y luego hace esto de que desde chiquito hay una escena donde en la película precisamente Bruce Lee se enoja y hace eso. Y de que ahí lo ven, desde chiquito ya tenía ese gesto.
y era una manera muy natural de él de poder expresar su enojo, de que siempre se tocaba la nariz y desde muy pequeño lo hacía. Entonces, cuando crece y lo sigue haciendo, todos ya sabían cómo era su forma de expresar el enojo. Entonces, se tocaba la nariz, o sea, lo desesperaban y se tocaba la nariz y, ay, caray, este tipo ya se enojó. Era la manera en cómo él expresaba esa parte y desde muy niño, a los 7 o 9 años aproximadamente. Vamos a colocar el bracito que va hacia el frente, recto totalmente. Si te fijas, cuando termina el movimiento al dar el golpe, el brazo se alinea del hombro al codo, del codo a la muñeca. La manga es más cortita, es un 3/4 porque la muñeca acá sobresale. Y el puño, aquí se alcanza a ver con el dedo pulgar y los 4 deditos. Muy sencillo, muchachos. No hay tanta complicación en hacer los recuadritos del dedo y el dedo pulgar y los otros 4. Entonces, muy pequeñito empieza en el cine y poco a poco se fue familiarizando con las artes marciales, le gustaban mucho. Era un niño demasiado activo, imagino, como todos los demás, como cualquier otro niño, era muy activo. Y en la escuela, vamos a rellenar, por favor, toda la ropa en diagonal. En la escuela a él le gustaba pelear, o sea, era demasiado activo, a él le gustaba pelear y tuvo sus primeros pleitos en la escuela. Varios pleitos empezaron a ser más frecuentes y llegaba golpeadillo a su casa. Llegaba así todo golpeadillo a su casa, todo revolcado. Y sus papás le decían, oye, pero pues, ¿qué te pasó? Dice, pues es que me peleé, pero ¿por qué? No, pues por diferentes causas, ¿no? No, él era de las personas que no se dejaban precisamente, pero había pues muchos abusones. Él era un niño muy delgadito, muy pequeño y chaparrito. No es un tipo alto. Si lo ves, es un tipo de estatura promedio, incluso menor al promedio. Es un tipo chaparrito. No demasiado, pero sí era, no era tampoco muy estilizado. Entonces abusaban mucho de que era pequeño y sus papás lo metieron precisamente a entrenar artes marciales. Entonces, como eran más frecuentes cada vez las peleas que tenía y de los niños abusones que se aprovechaban de su estatura, lo metieron a las artes marciales, entonces de ahí le nació el interés. Si antes le gustaba pelear, ahora cuando lo meten a las artes marciales se enamora totalmente de eso. Entonces, los papás dijeron, oye, vamos a meterlo en las artes marciales a que practique para que sea más tranquilo, para que se defienda así, pero para que sea más tranquilo. Nada, lo meten a las artes marciales y las peleas se vuelven cada vez más frecuentes. Llegaba todo zarandeadillo a su casa, pero decía, mamá, gané, o sea, le pegué más fuerte yo al otro. Oye, pero no te metí a las artes marciales para que fueras más violento, pues es que, pues eso me enseñan a pelear. Pues sí. Entonces pasa el tiempo y a los 18 años se vuelve cada vez más frecuente, le gustaba mucho pelear, era un tipo muy bueno, pero aprendió demasiado rápido, demasiado rápido y le gustaba muchísimo. Vamos a colocar, por favor, el cuerpo del otro tipo, pero antes vamos a señalar, por favor, aquí ya colocamos la línea de animación. Esta, por favor, si la pueden apuntar, la línea de acción. La línea de acción es la que nos ayuda a posicionar, antes de dibujar el cuerpo, toda la rigidez de la posición, ¿no? Ahora, en el golpe, antes de dibujar al otro tipo, está una característica también de las líneas de movimiento, el movimiento de impacto, las líneas de impacto que se colocan precisamente en esta parte y es tal cual un punto de fuga que nace desde el puño hacia afuera. De aquí nace líneas de impacto, que así se le llama, la línea de impacto en el dibujo, de donde puedes representarla ya sea con las mismas líneas que salen de ahí o la típica estrellita que nace de este punto.
es otra representación también de las líneas de impacto cuando chocan este, elementos, objetos y hace un impacto. Entre más líneas haya, más la... Ahí estamos de nuevo. ¿A ustedes también lo sacan o nada más a mí? Qué extraño. Ahorita lo voy a revisar. No sé si haga falta alguna actualización, pero ya van 2 días. Gracias, Carlos. A ver, confírmenme todos, me escuchan ahí correctamente, ¿verdad? Ya se escucha de nuevo. Perfecto, gracias. Ahora estábamos con la línea de impacto que le decía que se le salió el corazón por la espalda al tipo al que golpea. Entonces, aquí colocamos al otro tipo de igual manera muy sencillito, por favor, muy sencillo. Después del golpe, observa que el cuello se hace una flexión muy, muy padre desde la cabeza en el perfil, también en el perfil. Colocamos todo este perfilito. Colocamos también la ceja únicamente. La ceja, la nariz, la oreja, en un sketch, muy sencillo. El cabello ondulado en diagonal. Ese sí nos conviene muchísimo colocarlo en diagonal. Colocamos el cuello hacia atrás, un poco más exagerado, más flexionado. Y toda la casaca, primero colocamos, por favor, la línea de animación. Del cuello hacia la punta del pie, observa cómo se mueve, hace esta curvatura. Entonces, la línea de acción pueden ser tanto rectas como curvas y nos dicen cómo va a estar posicionado el cuerpo. Los brazos, empezamos con los brazos, por favor. Desde la parte de la casaca en la zona superior, aquí marcamos el hombro, con recuadros también. Los bracitos se van un poquito hacia adelante. Del hombro al codo, del codo a la muñeca, aquí un cortito también, un 3/4 de la manga, y está el puño así cerradito. Tiene un recuadro nada más. ¿Sí? Te flexiona un poquito hacia adelante. El otro bracito también va por acá atrás. Solamente sacamos la línea del puño. Aquí. Muy bien. Y el cuerpo, toda la espalda, sobresale hacia la parte trasera, sobresale de la línea del brazo, la cinta de karate, el faldón en la casaca, y los piecillos se van levantando, ¿no? Se levantan un poquito, ligeramente flexionados. Ligeramente flexionados, termina y se dibuja el piecito un tanto de perfil. Es uno, el de la derecha o de que está por detrás. Parece Street Fighter. Sí, también los movimientos de Street Fighter también están padres para la clase. Y aquí el piecillo. Toda la flexión parte de ese punto de presión, del punto de fuga donde nace la línea de impacto y la línea de acción, que aquí también la marcamos como línea de acción, es lo que hace el movimiento. La línea de acción se utiliza mucho en los personajes animados. El Hadouken. Hadouken. Vaya, fíjate que voy a poner una práctica de Street Fighter. Bien viejo, ¿verdad? Los personajes, pero estaban bien padres. Cuando me mandaban a las tortillas, cuando era niño me mandaban las tortillas y me quedaba así un ratito jugando Street Fighter en las maquinitas. Y se me enfriaban las tortillas. Y ya llegaban y me regañaban. Bueno, pues a Bruce Lee así le pasaba, pero Bruce Lee se peleaba de verdad, no se quedaba jugando en las maquinitas. Al tipo le gustaba pelear. Entonces crecen, muchachos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Crecen y a los 18 años, su papá, el papá de Bruce Lee, le dice, oye, ¿sabes qué? Eres demasiado violento.
y te voy a mandar a otro lugar a que estudies y que te eduquen bien, porque aquí nada más no te corriges. Entonces lo mandó con unos amigos a Estados Unidos. Imagínate, Estados Unidos. El papá este, tan noble que lo manda a Estados Unidos, un país bien tranquilo según él. Entonces lo manda a Estados Unidos a los 18 años, pues en el pleno fogueo de Bruce Lee. Entonces llega a Estados Unidos, comienza pues sus estudios. No recuerdo qué estudió, fíjate. No recuerdo qué estudió Bruce Lee. Pero total, estuvo en la carrera y para poder pagarse la carrera tuvo que trabajar, como la gran mayoría, tuvo que trabajar, pero no era suficiente. Él lo que quería era una oportunidad. Dijo, me van a mandar a Estados Unidos, pues de aquí soy, ¿no? Mándenme a Hollywood. Entonces, como él ya tenía práctica de cine en China, lo mandan a Estados Unidos y empieza a buscar una oportunidad en Hollywood. La busca por muchísimo tiempo, por muchísimos años sin éxito, sin éxito. Entonces empieza a poner, como veía que no era suficiente, empieza a poner una escuela de Kung Fu. Coloca su primera escuela de Kung Fu y empieza a dar clases. Empieza a dar clases, le empezó a ir muy bien, pero vamos a pasar al siguiente, por favor. Lo siguiente se pone bien padre. Vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a marcar, por favor, un movimiento de brazo, pero ya con el golpe de la ráfaga. O bueno, no es de la ráfaga, todavía es de la línea de movimiento, pero y de una manera mucho más sencilla. Que nada más aquí agrando un poquitito el movimiento, el cachetadón que le pone. De hecho, ese tipo, el moreno alto, fue un alumno, un basquetbolista de la NBA que fue alumno de Bruce Lee. No recuerdo cómo se llama, pero fue un basquetbolista de la NBA profesional. Fue una leyenda el tipo, el basquetbolista en Estados Unidos y fue uno de los primeros alumnos de Bruce Lee. Le gustaba pelear al tipo también y se metió a la escuela de Bruce Lee y fue uno de los mejores alumnos, tanto que lo invitaba a las películas. Lo invitaba a las películas. No sé si se acuerdan de una escena donde está este Bruce Lee vestido de amarillo, como con una pijama, y hay un tipo gigantesco. Bueno, pues es ese tipo, el alumno. Abdul, algo así se llama, creo que el basquetbolista. Pero es un alumno de Bruce Lee. Colocamos, por favor, el movimiento de Bruce Lee, solo de Bruce Lee, no del otro tipo al que le pega. Círculo principal, de igual manera, muchachos, donde termina el movimiento, vamos a cachar donde termina el movimiento. Círculo principal. Se forma si observas un ligero perfil. Se forma un ligero perfil, la línea de los ojos, tanto de perfil. Si observas el movimiento del rostro, aquí sí lo quiero que lo dibujemos un poquito. El movimiento del rostro, cuando le tira el golpe al final del movimiento, estira los ojillos, ¿no? Los abre. Entonces hace este movimiento con una simple curva para el ojo y para la ceja. Hace este movimiento. Comienza con los ojos así perdón, horizontales y cuando tira el golpe abre el ojo. Entonces eso también hace parte del movimiento. La nariz se estira, por lo tanto. Así en caricatura, aunque lo dibujamos en caricatura, es únicamente la interpretación. Y la trompilla, era la trompilla. La trompilla sí también es parte del golpe, ¿no? Entonces aquí se forma, la cara se estira un poco, la frente, el cabello aquí le colocamos el volumen del cabello. Todo es parte del movimiento, incluso el gesto, el movimiento, las líneas de acción y las ráfagas de inicio de punto A al punto B son parte del movimiento. Hay artistas, precisamente les muestro este tema, porque hay artistas también que enfocan en sus pinturas. No recuerdo cómo se llama, un artista que pinta en azul Prusia y hace movimientos padrísimos en sus pinturas. Son pinturas pues, estáticas, ¿no? Pero con líneas de movimiento padrísimas.
Hay una muy bonita que me gustó mucho, en donde está una chica volteando hacia la izquierda y luego el punto A al punto B y luego aquí está el centro y luego al punto C la vista se voltea hacia la derecha. Entonces esa rafaguita de destello es en la pintura, también con el cuerpo, ¿no? Cuerpo, 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 pero es un movimiento del punto A al punto B. Y es una pintura como tal, y hay artistas que se enfocan también en movimiento en sus pinturas y hacen ese movimiento muy bonito, muy, muy, muy bonito. Entonces, parte fundamental del diseño de movimiento es que lo puedes aplicar en todos lados, pero en el cómic es donde mucho se usa. Cuello, observa que aquí se arruga un poquito el cuellito de la camisa y vamos a concentrarnos en el brazo. El cuerpo va después del brazo. ¿Dónde termina el movimiento? Hombro. ¿A alguien más le gusta pelear? A mí sí, la verdad. A mí me pasó algo muy similar con como Bruce Lee. Mi mamá y yo era muy inquieto. Bueno, sigo siendo muy inquieto, pero cuando yo era pequeño, a los 9 años, me metió a karate. Y duré muchísimos años en karate. Según que para que me tranquilizara, pero más o menos pasó algo similar. Me gustaba. Entonces estaba bien padre. Pues te llevaban a pelear y eso aprendías, ¿no? Entonces me pasó varias veces que pues sí me llevaban los reportes, ¿no? De la primaria. Varias veces me llevaban reportes, pero porque había maestras que sí me defendían, me decían, oye, pero es que el niño se defendió porque alguien más le pegó y ese tipo pues no lo pensó y le soltó el primer moquetazo al otro que le hizo algo. Y bueno, tómale el reporte, ¿no? Porque pues el otro terminaba llorando. Pero me pasó igual como con Jen, a la primera Jen. O sea, yo aplicaba la de mi padrino, que me decía, oye, si no entienden por las buenas, que quiere golpes, ¿no? Y a veces se pasaban, yo sabía quiénes eran los abusones, ¿no? Y de repente sí tuve muchos problemas, no era un alumno, vaya, violento, ¿no? Simplemente me defendía, pero a la primera, no esperaba que estuvieran ahí molestando, ¿no? No esperaba que estuvieran ahí molestando, no, a la primera. Y me gustaba mucho porque automáticamente te dejaban de molestar. Automáticamente ya sabían, ¿no? Ya sabían. Colocamos entonces el brazo, por favor, primero en el boceto de esqueleto. Y de hecho es una cachetada, fíjense. Sí, es una cachetada. Algo bien padre. Bueno, después vamos a colocarla aquí la manita abierta. El dedito. Pulgar y los dedillos abiertos. Una cachetada como tal. Entonces a Bruce Lee, muchachos lo mandan a Estados Unidos a los 18 años y empieza a buscar. Pone su escuela de Kung Fu, pone su escuela de Kung Fu y se enamora de una de sus alumnas. Se enamora de una, no recuerdo, Linda, creo que se llama Linda algo. Linda, pues al final pues, obtiene el apellido Lee. Linda Lee, algo, no recuerdo cuál era el apellido real de ella. Una chica de Estados Unidos, precisamente. No era china, era de Estados Unidos. Entonces se enamoran, se casan, tienen a su primer hijo, a Brandon Lee. Brandon Lee después a su hija, Chloe, creo que se llama la hija de Bruce Lee, no recuerdo cómo se llama, pero tuvo un hijo, Brandon Lee, y la hija, la segunda. Entonces, ya con una responsabilidad de familia, vamos a colocar el antebrazo, por favor. Tiene la manga corta hasta el codo, ¿eh? Entonces aquí el antebrazo lo colocamos enterito y dibujamos la manguita, manga doble. Entonces ya con la responsabilidad de una familia, le dicen, empieza a buscar, ¿no? A trabajar más duro, más duro, más duro. Y el tipo
estudió y combinó diferentes artes marciales y creó una sola arte marcial impartida por Bruce Lee en Estados Unidos. Básicamente Bruce Lee fue el que llevó el arte marcial del Kung Fu a Estados Unidos, fue el primero que lo llevó. Y se empieza a impartir el Kung Fu mezclado con kickboxing, con karate, con taekwondo, con muchísimas otras técnicas y crea un estilo único. Y empieza a estudiar, el tipo era muy perfeccionista, muy perfeccionista en lo que hacía. Era actor, sí, pero era arte marcialista desde niño, o sea, él lo aprendió fielmente. Entonces es uno de las mejores combinaciones. Muchos creían que solamente hacía lo de las artes marciales en la actuación, pero no pensaban que era real. Y sí, lo llevaron a la realidad cuando lo empezaron a invitar a torneos, pero antes de que lo invitaran a torneos y que se empezara a hacer muy popular, en Estados Unidos puso las primeras escuelas de Kung Fu y había ya maestros de artes marciales, de karate, de taekwondo, de kickboxing, de otras artes marciales, que era un nicho muy competido. Entonces saben que llega Bruce Lee, que empieza a tener popularidad, que pone su escuela, y como los de la mafia, ¿no? Le dicen, oye, aquí no vas a poder poner tu escuelita de artes marciales de China. Oye, ¿por qué no? Tú no me vas a decir qué hacer. Y pues conociendo a Bruce Lee, que le gustaba mucho el pelear, le empiezan a insultar demasiado, a amenazarlo a Bruce Lee y le decían, oye, si no dejas de dar clases aquí en Estados Unidos, te vamos a poner un alto. Y Bruce Lee dijo, pues ¿cuándo va a ser ese alto? Porque estoy ansioso de pelear con alguien que de verdad sepa. Entonces todos se quedan así como que, ah, caray, esa no era la respuesta que esperaban, ¿no? Colocamos la espalda alta, observen la espalda alta en el recuadro por detrás del hombro. Y aquí ya comenzamos a dibujar, por favor, con arruguitas, las lineecitas de la espalda baja hacia la base de la casaca. Se marca aquí la silueta de la cintura y hay un pequeño brinco en la tela hacia el frente. La otra manita, observa, se mantiene a la altura del hombro, precisamente la mano se mantiene a la altura del hombro, pero el codo se ve aquí por detrás. Entonces, pues ya saben, ya se imaginan qué es lo que pasó, ¿no? Bruce Lee no deja de dar clases y lo invitan a pelear. Le dice, oye, pues se arregla con trancazos, ¿no? Literal, o sea, esto no se va a arreglar con otra cosa más que con un combate. Entonces le ponen al mejor de todos, a Bruce Lee, le ponen al mejor de todos y le dicen, oye, pues órale con él, el tipo cinturón negro y lomo plateado y chancla voladora y todo. Y decía Bruce Lee, órale, ¿quién va a ser el primero, no? Pues nomás con uno tú. El combate duró, fue real el combate, nadie murió, solamente fue una cuestión de orgullo de el que cayera primero era el que perdía. Era una cuestión muy importante de orgullo a las reglas chinas, precisamente del Kung Fu chino. El primero que caiga, pierde y se obtiene el respeto de los demás. Duró 3 minutos la pelea. 3 minutos la pelea, Bruce Lee lo hizo, literalmente lo hizo popó, lo embarró en el suelo. No hay una grabación, no hay un video de eso, solamente lo cuentan quienes lo conocieron y lo vieron. Colocamos, por favor, las líneas de ráfaga. Aquí observa dónde comienza la manita. Aquí observamos el punto A. El punto A está en esta posición. Observa la manita. Vamos a colocar un poquito la silueta del guantecito. Donde empieza este bracito de arriba, aquí es el punto B, ¿no? El punto B. El punto A está aquí abajito. Y las ráfagas, aquí se las vamos a colocar, por favor, con todos los dedos. Básicamente son 5 líneas, una para cada dedo. ¿De dónde viene el punto A? Y observa dónde se coloca. Ah, no es cierto, ahí donde termina, perdón. Ahí es donde termina, me equivoqué. El punto A es acá abajo, aquí abajito. La mano está aquí abajo, ¿ya la vieron?
Aquí es el punto A. Entonces, cada dedo va a ser una línea. Giren su hojita, preparen su línea del punto A al punto B. Y con una sola línea, trata de que llegue del punto A al punto B. 3, 4, 5. Una vez trazando las líneas, hay algunos rematitos de sombra también. Hay unos rematitos de sombra. Giren muy bien su hojita, acomoden su trazo, saquen mínimo 5 líneas y como es un movimiento rapidísimo, rapidísimo del brazo, de hecho, cuando Bruce Lee comienza a grabar las películas en Hollywood, las cámaras eran muy lentas para su rapidez. Le decían los directores de la película, oye, ¿puedes hacerlo nuevamente, pero más lento? Y Bruce Lee decía, ¿pero por qué? Es que las cámaras no están captando tu movimiento rapidísimo. Las cámaras son de 24 por segundo, chavo, y tu movimiento va al 60 por segundo. Tienes que hacerlo más lento. Las cámaras no están captando movimiento, entonces prácticamente se veía como un stop motion, de que empieza aquí y termina acá. Y no se veía la estela de movimiento, o bueno, más bien se veía la estela de movimiento, pero no se veía qué hizo. Y entonces le decían, tranquilo, más lento. Entonces lo empezó a hacer más lento y le dijo, de hecho se molestaba mucho por eso, decía, oye, ¿por qué no mejor compras una cámara más buena, no? ¿Por qué no mejor compras una mejor cámara? Y decía, no, tranquilo, es mejor que lo hagas lento porque las cámaras no tenemos presupuesto para una cámara más de mayor calidad. Dices que no me puedo parar, o sea, no me puedo detener. Mis movimientos son así de rápidos. En la parte de arriba, si observas, hay un destello bien bonito que se alcanza a ver aquí. Todos concéntrense en el movimiento de los dedos acá arribita. Este movimiento de los dedos hace esto, mira. Hay varios movimientos. Uno para el brazo, que es lo que acabamos de hacer. Uno para el brazo, que es del punto A al punto B. Pero aparte los dedos, una vez que sube la mano, ¡pum! Donde da la cachetada, los dedos se mueven todavía más rápido. Entonces ahí se alcanza a ver esa ráfaga. Era lo que decían los directores de la película. Oye, es que no vemos el movimiento de tu mano. No estamos viendo el movimiento de tu mano. Solamente vemos que empiezas y terminaste y no vimos cómo era, ¿no? Entonces, del punto A al punto B ese movimiento y aparte acá en los dedos genera otro más. ¿Cómo oyen? No te entiendo. A ver, espérame tantito. Activa tu micrófono. Ah, maestro, es que le decía que la mano izquierda también la mueve, Ya, ¿no? ¿no? ¿Sí me escucha? ¿No? A ver, ahí Carlos ya está activando. No, ¿no tiene el micrófono lleno o sí? Sí, sí, ¿Se escucha o no? O nomás yo no lo escucho. Ah, yo sí perdón. lo escucho. A ¿Sí ver, me espérame. escucha? A ver, habla, perdón. ¿Sí me escucha? Ah, ya te escuché, tenía el volumen abajo. Sí, es que le digo que casi no se nota, pero la mano izquierda también la mueve, le detiene un golpe. Es correcto. Ah, de hecho sí, fíjate. La mano izquierda, a ver, vamos a ver cómo se gira. Vamos a verlo desde acá. En la manita izquierda, de hecho, se va de abajo, de arriba hacia abajo más bien. Acá. Sube y se pega hacia la manita, ¿no? Perdón, es que siempre tengo el micrófono desactivado para todos porque una vez hicieron travesuras. Una vez hicieron travesuras y no quisimos que pasara nuevamente. Bien, muchas gracias, Jen.
Ahora ya tenemos esta ráfaga y le decía que ese movimiento de Bruce Lee siempre le decían, oye, pues es que te mueves muy rápido, chavo. Y Bruce Lee a los veintitantos años decía, oye, pues es que, este, pues así me muevo, ¿no? O sea, es la naturaleza del movimiento que sea rápido. Entonces no podían grabar totalmente el movimiento, le decían que lo hiciera más lento. Elvis, cuando termines hasta este punto, rellenamos por favor nada más, rellenamos por favor el cuerpecito. La sombra del lado derecho de preferencia es donde hay más entereza en toda esta parte. Parte de la cadera o de la pierna si lo quieren agregar también. Y vamos a pasar con el siguiente. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Dice, continúo con la historia, dice. Está padre, ¿verdad? La historia de Bruce Lee. Entonces llega pelea con el tipo y dura 3 minutos la pelea, muchachos. 3 minutos la pelea y lo hace, lo embarra en el suelo. Entonces obtiene el respeto de los demás. Obtiene todo el respeto de los demás. Y le dice, no, pues síguele, ¿no? Síguele con tu escuelita, no pasa nada. Todos somos tus camaradas ahora. Entonces, como tal, un duelo de ese tipo, pues es más el respeto que se obtiene. Entonces, empieza a picar piedra nuevamente, recibe una entrevista, hace casting en Hollywood, se va a Hollywood y le prometen un papel que nunca se logró. Y dice, oye, pero yo tengo experiencia en el cine, ¿no? Y empieza a hacer pruebas. Tanta insistencia tuvo que alguien sí lo puso a prueba. Un director no recuerdo cómo se llama el director, pero que produjo los primeros Batman y Robin, los del disfraz así bien chafilla, el Batman y Robin, de los primeritos, de los primeritos. Y luego ese mismo director produce el Avispón Verde. Y el Avispón Verde tenía un secuaz, un ayudante que era un chofer, Cato se llamaba. Cato, el del antifaz negro. Entonces, Cato y el Avispón Verde luchaban contra la injusticia y la inseguridad y todos los malosos, ¿no? Entonces, en la serie del Avispón Verde no tuvo tanto éxito como lo esperaban en Estados Unidos, pero sí tuvo muchísimo éxito para China. Entonces, cuando Bruce Lee, pues viviendo en Estados Unidos, decía, oye, pues es que no está padre, no tiene tanto éxito. Él pensaba que sí. Y él se esforzaba muchísimo entrenando todos los días, por ser cada vez mejor. Todos los días, muchachos. Vamos a dibujar este siguiente, por favor. En este es un efecto de ráfaga, donde tenemos que dibujar todos los piecitos. Todos los piecitos tenemos que dibujar. También es un efecto de movimiento. Comenzamos con el rostro, por favor. No tienen que dibujar al tipo gordo que le está pegando, ¿no? Nada más a Bruce Lee. Círculo principal. Aquí se alcanza a ver una parte del perfil. Oreja. Dice, ¿podemos activar los micrófonos? No, Rosa. Nada más hizo una excepción. Porque hacen travesuras. Ya nos pasó una vez, o bueno, ya saben las historias de Zoom, ¿no? Las historias de Zoom. O sea, en general, ¿no? De todos los que usan Zoom. De todos los que usan Zoom, ha habido muchas historias traviesas de gente que no lo usa correctamente. Pero como tenemos muchos niños, por eso no los hacen un poquito de travesuras. Dicen, no conocemos las historias. No, simplemente, Carlos, activan el micrófono y dicen una grosería y se van corriendo, ¿no? Así nomás. O sea, y eso pues de verdad
Aparte de que interrumpe mucho también la clase. Y luego se nos va el tiempo. Colocamos todo el volumen en el cabello, por favor, en diagonal. Toda la parte trasera nada más. Sí, toda la parte trasera. Al inicio sí los activábamos, fíjate. Al inicio sí los activábamos y después empezaban a hacer travesuras. Porque habían muchos niños que a veces entraban a una clase de prueba y pues no tenían supervisión de un adulto y activaban el micrófono, la verdad, decían así algo, una palabrilla y se iban corriendo, literal, se iban corriendo. Entonces no sabíamos quién era, entonces mejor desactivamos todo. Colocamos la espalda alta, por favor, aquí en un recuadro. El recuadro en la espalda alta y el que se mantiene un tanto intacto es el bracito, pero aquí va a haber otro movimiento del brazo. Primero dibujamos el brazo, por favor, con las arruguitas de la tela, la manga, el antebrazo hacia la muñeca. Ah, sí, perdón, estábamos en la historia de Bruce Lee. Entonces, mientras dibujamos el puño aquí en el bracito estático, les mencionaba que después Bruce Lee empieza a picar piedra, entonces le dan el papel de Kato en el avispón verde. Kato, el chofer del avispón verde que luchaba contra la injusticia junto con el avispón, ¿no? Y de hecho, Kato resultó mucho más hábil y protagonista que el mismo avispón verde. Es como cuando el secundario, el personaje secundario, obtiene mayor importancia, pues era Bruce Lee. Bruce Lee decía, oye, es que yo me quiero enfocar en que las peleas de la actuación, las peleas en las escenas, sean lo más real posible. Entonces entrenaba muchísimo el tipo. Un efecto muy interesante, muchachos, de cuando observen el bracito ese que acabamos de dibujar, le colocamos la sombrita por debajo y observen el ligero movimiento hacia arriba y hacia abajo. Este ligero movimiento es el efecto de el temblor o la sacudida, como las maracas, cuando empiezan a temblar, empiezan a hacer esto. Son las lineecitas hacia arriba y hacia abajo que se obtiene movimiento. Sí, me imagino que sí las han visto, ¿no? Esas lineecitas como que empieza a temblar. Ese es el del temblor, es una línea muy sencillita, ¿sí? El temblor, línea muy sencillita. Hay otros también que ubican las lineecitas verticales hacia arriba y hacia abajo, haciendo ese movimiento. Pero para el caso es lo mismo, es un movimiento que tiembla sencillamente, ¿sí? Tiembla el bracito. Colocamos la espalda baja, entonces llega a obtener el papel del avispón verde. Y los principales en ese momento eran Batman y Robin, los principales personajes y serie más famosa en ese tiempo. Vamos a colocar el bracito del otro lado. Me imagino que está en esta posición, hacia atrás. En esta posición me imagino que está. También le podemos dar el efecto de temblor. Entonces, en ese tiempo los más famosos era la serie de Batman y Robin. El avispón verde y su secuaz Kato no tenían tanta popularidad, pero no querían que desapareciera la serie. Por lo tanto, los directores y escritores se les ocurrió una idea de que el avispón verde y Kato aparecieran en la serie de Batman y que tuvieran un enfrentamiento entre Batman y Robin contra el avispón verde y Kato. Entonces, sucede este capítulo para ayudarle un poquito, como eran de la misma compañía, para obtener un poquito más de popularidad del Avispón Verde y Kato, los metieron a un capítulo de Batman y Robin, en donde dijeron, oye, pues se van a enfrentar el Avispón Verde contra Batman y Robin contra Kato. Entonces sucede la pelea en la actuación. Vamos a dibujar la piernita, por favor. Y aquí en la piernita, por favor, nada más hay que colocar primero la nachilla y el boceto de esqueleto. Observen uno de tantos golpes. Primero el de abajo, por favor. Rodilla, tobillo y pie.
Primero el boceto de esqueleto. Si se alcanza a ver el movimiento, es un movimiento claro. Primero el de abajo, por favor. En este es un movimiento de repetición. El movimiento de repetición es cuando o sea, pega varias veces en diferentes lugares y cada uno tiene su importancia. No es un movimiento del punto A al punto B, no, es aquí, toca varias veces. Empieza a tocar varias veces, muy utilizado en las escenas de artes marciales en cómics y en historietas. Y cada pierna nace del mismo puntito de fuga. Colocamos varios, tenemos que colocar varios, pero hay unos que están cortitos, mira. El segundo lo vamos a colocar de la cadera a la rodilla, de la rodilla al tobillo, y aquí dibujamos el talón y el piecito. Más corto, ¿sí? Se empieza a flexionar la pierna, perdón, empieza a flexionarse la pierna. Y luego sube, rodilla, tobillo, y suelta la patada acá arriba. Con 3 va a ser más que suficiente. Dice, ¿qué pasó con Robin después de enfrentarse a Bruce Lee? Bueno, pues ¿qué pasó? Se enfrentan Bruce Lee, bueno, Kato contra Robin. Y según mencionaban, no recuerdo cómo se llamaba el actor de Robin, pero decían, oye, es que Robin es un tipo cinturón negro en no sé qué. Y luego, cuando se entera eso, Bruce Lee le empieza a aplicar según no recuerdo cómo se llama, es como la ley del hielo, ¿no? Como la ley del hielo, cuando empiezan a grabar, todo el día Bruce Lee no le habló, ni lo saludó, ni nada. Y le empezó a inyectar un montón de miedo Bruce Lee a Robin, al actor. Cuando llegan a grabar la escena, Robin le dice al director, oye, Bruce Lee no me ha hablado para nada desde que llegué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso me va a hacer algo o qué? O sea, dice, no, no tengas miedo. Eso es simplemente una actuación. Y Bruce Lee pasaba por un lado y murmuraba. Pasaba por enfrente y no le saludaba. Y eso empezó a aumentar el miedo en el actor de Robin. Cuando llega la actuación, Robin tenía tanto miedo que la actuación sale pero malísima para Robin y le temblaban las piernitas según los directores y los que estaban ahí. Dicen, no, a Robin le temblaba. Tenía tanto miedo, se moría de miedo porque todo el día Bruce Lee y desde días atrás no le hablaba, no le decía nada, no lo saludaba. Y cuando llegó la actuación, Bruce Lee se lució totalmente. Pero los directores dijeron, oye, pues es que esto no puede pasar. ¿Cómo va a ser que Kato le quite el protagonismo a nuestra serie estelar, a Robin y Batman? No, pues terminaron en empate. Hicieron que en la película, hicieron que en la escena terminaran en empate. Cuando claramente Bruce Lee lo estaba haciendo otra vez, o poco. Entonces tenía tanto miedo Robin y decía, oye, pues ¿cómo van a parar esta masacre? No, es una actuación simplemente. Pero Robin tenía muchísimo, muchísimo miedo de Bruce Lee, pensaba que lo iba a matar, dijo, no, este tipo me va a matar, mejor no quiero grabar nada, ¿no? Colocamos la piernita, por favor, forramos todo. Y como conocían a Bruce Lee, pues empezaba el miedo. Y cuando le dijeron a Robin, oye, vas a pelear tú con Bruce Lee, no, pues, fue al baño varias veces y del miedo y no quería actuar. Cuando llegó el momento de la actuación, pues ya pasó, ¿no? Pero sí le puso unos 2, 3 cachetadones Bruce Lee, que lo va a recordar toda su vida. De hecho, todavía viven, todos los actores viven, porque Bruce Lee falleció en el 73, no tiene tanto, a los 32 años. Hasta el director más viejito de China que lo contrató vive todavía. Bruce Lee falleció muy joven. Entonces obtiene muy poquita, después de eso, como terminó en empate, eso le ayudó a Bruce Lee a que no fuera tan popular.
Si le hubieran dado el gane a Bruce Lee, ellos mencionaban eso, si le hubieran hecho que Bruce Lee hubiera ganado en esa pelea, la fama de Kato y de El Avispón Verde hubiera aumentado infinitamente, pero los directores querían cuidar la, la, la reputación de Batman y Robin, les importaba más. Entonces Bruce Lee se agüitó, ¿no? Dijo, no, pues, ¿qué caso tiene, no? Que de echarle muchas ganas para que de repente vengan y pongan sus condiciones. Total, no obtuvo tanta fama, al menos en Estados Unidos. Se cierran el Avispón Verde, clausuran la serie porque no tuvo tanta popularidad y viaja a Hong Kong, Bruce Lee. Y en Hong Kong, cuando llega al aeropuerto, lo reciben como un héroe de guerra. Decían, oye, Bruce Lee va a venir a Hong Kong y todos en el aeropuerto lo reciben con tanta caravana, tanta fiesta, que mientras que en Estados Unidos no era tan popular Kato, en Hong Kong era todo un héroe nacional. Entonces, eso le ayudó a que Bruce Lee cuando llega a Hong Kong, deprimido del no éxito en Estados Unidos, en Hong Kong hizo un contrato por varias películas con un director precisamente chino. Aquí colocamos ya el efecto de repetición, muchachos, y le agregamos sencillamente las líneas del punto de fuga que también se marcan desde la cadera, estas lineecitas. Y con eso obtenemos el efecto de movimiento de repetición. ¿Dudas hasta este punto? ¿O dudas con la vida de Bruce Lee? No, vamos bien con la vida de Bruce Lee. Entonces llega a Hong Kong. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor. Y pasamos al siguiente y último. Es correcto, Robin temblaba muy, muy intenso cuando se enfrentó a Bruce Lee. Entonces, pero pues ni eso, ¿no? Pero llegó a Hong Kong, lo contrataron y firmó un contrato por muchas películas, por varios años, por 7 años, creo que había firmado un contrato con un director de China, y empezó la fama internacional de Bruce Lee, pero con trabajo en China. Después de las primeras películas de Bruce Lee en China, que obtiene ya su protagonismo que reclamaba desde hace muchos años, lo contratan en Hollywood. De que, oye, pues ya vimos que en China funcionó padrísimo, ¿no? Tus películas. Entonces te queremos en Hollywood de regreso. Entonces toda la oportunidad que había esperado Bruce Lee la obtuvo después de ese director en China. Regresa a Hollywood y empieza a grabar el Operación Dragón, que es la última película de Bruce Lee, de que se suponía iba a ser una película súper taquillera. Pero lamentablemente Bruce Lee, al poco tiempo de grabar, le empieza a doler la cabeza. Un día le empezó a doler la cabeza. Cuando todos pensaban que Bruce Lee era invencible, empieza a tener dolores de cabeza. Y en una grabación había una chica de China que grababa también en Operación Dragón y que se dio cuenta de que Bruce Lee no se sentía bien. Por varios días Bruce Lee se empezó a sentir mal, le dolía la cabeza constantemente durante varias semanas. Y hubo un momento en donde esta compañera de China, grabando Operación Dragón, le dice, oye, pues te duele la cabeza, te voy a dar una pastilla para que se te quite el dolor de cabeza. Pues Bruce Lee era alérgico o resultó alérgico a esa pastilla y lo mató. Literalmente, esa pastilla, que por buena voluntad, según, que por buena voluntad se la dio para quitar el dolor de cabeza, terminó fulminando a Bruce Lee, tirado en el suelo. Le hablaron al director, le dijeron, oye, no sé, pero Bruce Lee no responde. Lo llevan al hospital, le hablan a la esposa y le dice la esposa, pues nada más díganme si está vivo. Y le dicen, no, ya no está vivo. Entonces, a partir de ahí, a los 32 años, creo que fue un veintitantos de julio de 1973, a mitad de película, literalmente, muere Bruce Lee. Pero muchos dicen que por el excesivo ejercicio combinado con la pastilla,
le provocó un edema cerebral. El edema cerebral hizo que le explotara literalmente la cabeza y murió. Vamos a pasar a este último, muchachos, en un movimiento muy rápido del dibujo. Colocamos solamente el movimiento de Bruce Lee nuevamente, pero aquí hay varios puntos de acción. Colocamos nuevamente donde termina el movimiento. Observa donde termina el movimiento. La cara baja. Tiene que bajar la cara. Se ve un tanto de perfil. Mitad del rostro, altura de los ojos. ¿Ya vieron dónde baja? Cuello. Se coloca en esta posición. Perdón. Se coloca en esta posición y el cabellito se va hacia abajo, también con líneas de movimiento. Estas linecitas hacia abajo es la que hace cuando sacude la cabeza en ese último movimiento. También son fundamentales en el cabello. En los otros no, en este se ve muy exagerado el movimiento del cabello también. También es parte de... Cada pieza, cada elemento en el cuerpo tiene movimiento y en este hay un movimiento padrísimo. Vamos a colocar primero el brazo que queda arriba del hombro. Observa dónde queda. Hombro, bíceps, codo y antebrazo hacia abajo a la derecha. El bracito termina aquí. Y si te fijas, tiene el meñique así desdoblado. Ahí termina el primer bracito. Primero ese, por favor. Es correcto, su compañera lo mató. No hubo ningún cargo. De hecho, pues toda la vida colgó carga todavía en su conciencia esta chica, su compañera de grabación, que por la pastilla que ella le dio, pues lo mató, terminó matándolo. Pero no hubo ningún cargo en contra de nadie, porque sencillamente tenía un antecedente con muchísima presión en el cuerpo, era extremado el ejercicio que hacía, que le provocó, simplemente fue la pastilla, fue la gotita que derramó el vaso, y terminó haciendo vaya exagerando el movimiento de la sangre, según explican. El movimiento de la sangre se aceleró tanto que le provocó un coágulo en la cabeza y se paró el movimiento de la sangre y ahí murió, ¿no? Pero fue la gotita que derramó el vaso. Faltaba cualquier cosita como esa pastilla para que terminara así, porque ya tenía antecedentes de que le había dolido la cabeza muchos días antes o semanas antes, pero no quería atenderse. De hecho, no es cierto. Fue a atenderse, pero le dijeron que no tenían nada, que tenían que simplemente tenía que tener reposo. Y dice, es que tienes una vida muy acelerada, chavo. Y dijo, no, es que es mi trabajo, no puedo parar. Colocamos el bracito de abajo. Si observas el bracito de abajo, se oculta un poco por el pecho. Y jala el brazo hacia abajo a la izquierda. En esta posición se ve rapidísimo el movimiento, que no se logra observar la posición del brazo, pero queda aquí abajo, ¿no? Hace como un latigazo hacia abajo a la izquierda. Y colocamos el puño también aquí abajo. La pierna, donde queda estirada, empieza desde la cadera. Y formamos, por favor, la perspectiva a la rodilla, al tobillo y al pie, que me imagino que aquí la cara del tipo tapa la suela del zapato, ¿no? Que queda embarrada en el cachete del tipo, pero la colocación del pie me lo imagino en esta posición. La perspectiva de más cerca y más lejos, aquí la podemos colocar con el tobillo. Entonces muere Bruce Lee, muchachos, y todo el mundo consternado por su muerte. Una persona tan joven y una superestrella. Llegó a ser precisamente
superestrella. Independientemente de que no terminó la película, al menos no Bruce Lee, los directores tenían ya un compromiso, tenían ya un contrato, contrataron a dobles, a personajes que se parecían a Bruce Lee y terminaron la película. Pero el éxito taquillero lo logró. La película logró precisamente ese éxito taquillero porque sabían que en las primeras escenas aparecía Bruce Lee. Ya la última parte de la película con los dobles, pues bueno, ya fue como que un bien jugado, ¿no? Pero fue ya muy triste después de la película. Era así como que les interesaba mucho ver la película, pero simplemente por apoyar el proyecto que inició Bruce Lee. Tuvo muy buena aceptación, pero la película era muy mala al final. Ya las últimas escenas ya eran bastante malas, se hacían efectos, casi casi que le ponían un recorte impreso de la cara de Bruce Lee en la cara del actor y así grababan, ¿no? Se veía muy mala la grabación. Colocamos ahora, muchachos, aquí hay varios puntos de movimiento. Primero la de los brazos, por favor. Empezamos con la de los brazos. El brazo que va hacia abajo. Observa dónde comienza. Aquí. Y colocamos, por favor, del punto A al punto B este primer movimiento. Del punto A al punto B. ¿De acuerdo? Primero ese bracito. Cada extremidad tiene un movimiento desde la cabeza, brazos y las dos piernas. En la cabeza hace este movimiento. De aquí comienza la silueta del rostro y baja en esta posición. Gira el rostro. Sí se ve, ¿verdad? Se gira el rostro. Hace esa posición. Aquí dibujé la silueta de la nariz. Mira. La silueta de la nariz para saber el movimiento. Del brazo al punto A al punto B, al igual que en el rostro, del punto A al punto B. El bracito que está aquí arribita, el punto A está en esta posición cercano a la barbilla. No sé si lo logran distinguir, aquí cercano a la barbilla. Y hace este movimiento, de la barbilla hacia abajo. ¿Dónde enterraron a Bruce Lee? Creo que, híjole, si no me acuerdo. Eso sí no lo vi. No sé si en Hong Kong o en Estados Unidos. Creo que fue en Estados Unidos porque su familia fue de Estados Unidos. Entonces, muchachos, bueno, pasa el tiempo, ¿no? Ya para terminar, ya nos falta poquito. Bueno, ya son las 12:31. Colocamos nada más la ráfaga de movimiento del pie de abajo, por favor. Del punto A al punto B, ese movimiento corto. Es un movimiento corto. Y el más elaborado es el otro piecito que va, ese sí se cruzan, esas líneas se cruzan, pero por favor ahorita que nos vamos a apoyar con el borrador. Del punto A al punto B. Con el borrador, por favor, apóyate y elimina un poquito las líneas que queden por detrás de esta ráfaga superior, para que quede esta ráfaga por encima. Entonces pasa el tiempo, muchachos. Brandon Lee crece. 20 años después, Brandon Lee ya tenía una carrera muy modesta en el cine también. Ya tuvo varias películas, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Tuvo varias películas. Y después de tantos intentos de querer hacer algo similar a Bruce Lee, los directores de las películas dijeron, oye, nadie más va a poder hacer el movimiento o la actuación de Bruce Lee más que el hijo de Bruce Lee. Lo contratan en varias películas de pelea. Es muy bueno el tipo, pero no tan intenso como su papá. Sus movimientos eran rápidos, pero no demasiado rápidos como Bruce Lee. Era un tipo más tranquilo, pero su estilo de pelea era muy similar, muy similar. Ese era lo que les encantaba a los directores. Entonces, de varias películas que hizo Brandon Lee, muy modestas, sencillitas,
pasan a una película de El Cuervo, la película del Cuervo, y le pasó exactamente lo mismo que a Bruce Lee. Bueno, murió en la película, rodando la película con una pistola de mentiras. Le pusieron un, una bala de veras, le dispararon y pensaron que era un accidente. Nadie lo atendió en la escena, le dolía tanto que nadie lo atendió. Dijo, oye, pero ¿cómo? Si es una bala de goma, no es de utilería esa cosa. Pues no, era una bala de verdad, y murió por la negligencia. La alcanzó a llegar al hospital, pero ya iba demasiado dañado, desangrado, y murió también durante un rodaje de la película. Entonces es parte muchos dicen, bueno, muchos de los chinos mencionaban que Bruce Lee tenía una maldición al nacer. No sé cuántos de ustedes dice ahí si los demandaron, pues la verdad no sé, pero sí hubo más problemas con toda la producción. Al final la producción siguió, la película del Cuervo existe, la pueden ver, de hecho la película del Cuervo, todas las películas de Bruce Lee también, existe, y también hicieron lo mismo, contrataron a un doble que terminó la película del Cuervo. Se parecía mucho el tipo, y le ayudaba mucho que el Cuervo tenía la cara pintada, entonces le ayudaba mucho a ocultar y que no se confundieran tanto. Entonces le pasó lo mismo. Muchos de los chinos precisamente decían que había una maldición. Cuando Bruce Lee nace, la mamá, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, y había mucha opresión contra las personas, a los niños más pequeños se los arrebataban a las familias y los mandaban, literal, los mandaban a que crecieran en medio de la guerra, o también los sacrificaban porque no podía haber más bebés. Entonces, cuando Bruce Lee nace de todo ese caos, la mamá de hecho le puso un nombre de niña, porque a las niñas en ese tiempo no les hacían nada, solamente a los niños, a los varones cuando nacían, se los arrebataban de las familias. Entonces no recuerdo cuál era el nombre que le puso la mamá, pero lo hizo pasar como niña, lo vestía como niña para que no se lo arrebataran. Crece el niño, se dan cuenta de que pues, ya pasa todo, ¿no? Pasa todo el caos de la Segunda Guerra Mundial, y le ponen el nombre de Bruce. No lo habían registrado ni nada, nadie sabía que existía, pensaban que era niña. Entonces crece, le ponen el nombre de Bruce Lee, y mencionaban que te había tenido una maldición porque pues él, naciendo niño, tenía que morir. Tenía que morir porque en esa época había nacido un niño. Entonces él estaba destinado a morir, simplemente. Pero duró tanto, y de cierta manera cuando lo mandaron a Estados Unidos decían que lo habían salvado. Decían, oye, es que en China es donde tiene la maldición, lo mandamos a Estados Unidos y se libera de la maldición. Pues no, pasa el tiempo, ya vimos cómo terminó, y a Brandon Lee le pasa exactamente lo mismo. Siendo niño, muere muy joven. No recuerdo cuántos años tenía Brandon Lee cuando muere, pero no pasaba de los 30. A los 20 y tantos años muere Brandon Lee. Entonces solamente queda la esposa de Bruce Lee y la hija de Bruce Lee. Cuídense mucho, muchachos, y nos vemos el día de mañana.